Disculpen, familia. Ok. Ya que entendimos, la muerte es la clave para entender esto. Vamos ahora a Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, the lowest one, the middle one. No, not that one. Yeah, there you go. Bring it down this way a little bit more. Ok. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído ese versículo y leído el versículo? Pero ¿por qué Pedro y Juan están subiendo al templo en la misma hora cuando ponía el cordero en la mañana y la tarde? Vamos a leer. Quiero leerlas aquí en esta Biblia para que lo vean conmigo. Para que lo vean conmigo, vamos a ir acá y voy a buscar otra versión. Vamos a Números capítulo 28. Números capítulo 28. Recuerde que nosotros tenemos que considerar que aquí dice fueron a orar. Generalmente nosotros no consideramos el sacrificio a la hora de oración. Estamos viendo, fueron a orar nada más. Pero ¿por qué te está diciendo a la hora novena, que son las 3 de la tarde? ¿Qué estaba ocurriendo dentro del templo a esa hora? Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuidaréis de presentar mi ofrenda, mi alimento de mis ofrendas ígneas de olor que me apacigua para ofrecérmela a su tiempo señalado. Eso es un moed. Por cierto, déjame validar esto. Quiero que vean cómo es que yo estudio, porque así pueden saber cómo es que yo valido información. Esto para mí es sumamente importante. Appointed time. Versículo 28. Capítulo 28. ¿Se puede ver bien la letra? Ok. La palabra appointed time. Moed. La palabra moed. Que es lo mismo como si fuera fiesta. Es un momento señalado. Quiere decir que nadie puede cambiarlo. Dios lo estableció, nadie lo puede cambiar. Por eso ellos subieron a la hora novena a la oración. Quiere decir que Pedro y Juan están guardando la Torah, subiendo al templo después que Yeshua muere y resucita. Pero si me dijeron que ya eso fue anulado. Esas son las incógnitas que el hermano estaba hablando. Que la evidencia bíblica va en contra de lo que nos dijeron del púlpito. ¿Por qué? Porque no estudiamos el templo. Porque hoy le estoy explicando cómo es que el templo no está en oposición y los servicios del templo no están en oposición de adorar a Dios después que Yeshua muere y resucita, porque Yeshua, la función del Mesías fue otra. No fue de remover los sacrificios por pecados involuntarios, sino para que Dios perdonara y nos librara de la penalidad del pecado de rebelión que nos guió a la muerte. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán pecara? ¿Por qué tengo yo que morir? Si fue él. Pues entonces Dios nos da justicia por la ignorancia de lo que ocurrió con Adán. Ahora él establece una regla y dice, yo quiero que tú regreses a mí, pero en tu condición no puedes. Tú tienes que tomar una confesión. Tu confesión y juramento para rechazar el amo de este mundo, que él no tiene potestad sobre ti. Y tienes que aceptar que yo resucité a Yeshua. Si tú dices que Dios resucitó a Yeshua, se elimina cualquier tipo de otro Dios en tu vida, se elimina la potestad de Satán en este mundo, porque ahora sabe que tú te conviertes en el testigo que puede decir que el Dios de Israel es el verdadero. Y si tú mueres, no te preocupes, yo te voy a resucitar, como lo hice con mi hijo. Pero yo quiero que todavía tengas confraternidad conmigo. Si tú haces algo involuntario, que profana mi templo, que si tú haces, no sabes cómo guardar el mandamiento y no lo hiciste bien y hiciste una transgresión involuntaria y tú quieres ahora venir y pedir arrepentimiento, no hay problema. Solamente sigue los pasos que yo te voy a citar en Levítico capítulo 1 al 7.
sigue los pasos. Si es una ofrenda de voluntaria, sigue los pasos. Si es una ofrenda de pecado, de purificación, sigue los pasos. Si es una de transgresión, sigue los pasos. Y quiero tener confraternidad contigo. Te quiero invitar a mis fiestas. El sábado es la primera fiesta, Pascua es la segunda fiesta, Pentecostés y después Sukkot. Y confraterniza conmigo. Están viendo la relación íntima que el Eterno quiere desarrollar con nosotros, pero no podemos nosotros todavía creer que Satán tiene ningún tipo de poder. Tenemos que dar toda autoridad, todo honor y toda gloria al Dios de Israel solamente. ¿Qué? Porque Él es nuestro soberano. Ok. Pedro y Juan subían justos al templo a la hora novena, la hora de oración. Ok. Pero que aquí no dice hora de oración, dice en número 28. Y les dirás, este es el sacrificio ígneo que presentaréis a Adonai. Cada día 2 corderos añales sin defecto para el holocausto continuo. El primer cordero lo prepararás en la mañana y el segundo lo prepararás en la tarde, a las 3 de la tarde, a la hora novena, como dice el texto en Hechos capítulo 3, versículo 1. El primer cordero, ya yo hice ese, el 5. La ofrenda vegetal será de la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas. El versículo 6 es importante. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, es un holocausto perpetuo, siempre y cuando hay un templo, ¿ok? Una ofrenda a sacrificio ígneo a Adonai, que fue ¿qué? Que fue hecho en el monte Sinaí como olor de apaciguamiento. Quiere decir, esto salió del monte Sinaí, familia. Es perpetuo, nadie lo puede quitar. Si hay templo, nadie lo puede quitar. Ni el mismo Mesías podía quitarlo. ¿Cómo yo lo puedo probar? Pero Rico, ¿cómo tú puedes probar eso? Vamos a hacer una pregunta y me dan la contesta en el chat. Yeshua dijo algo acerca de los sacrificios después que murió y resucitó. Búscame una evidencia en cualquier lugar de los 40 días después de la resurrección. Algún comentario, algún versículo que Yeshua haya dicho que ya los sacrificios, que ya las ofrendas, que nada de eso era aceptable ya. Nunca dijo nada. Por cierto, él dijo lo opuesto. Vayan ahora, esperen en Jerusalén. Hasta el día de Pentecostés. Un momentico, pero es que el día de Pentecostés tiene ofrendas. Si vamos bajando, el mismo capítulo 28. El mismo capítulo 28 habla de la diaria, después habla del sábado, después habla de Pascua. Y dice, un segundo, el versículo 16 habla de Pascua. ¿Ok? Después, estoy buscando otro versículo. Un segundo. El día de las primicias, cuando ofrezcáis una ofrenda vegetal a nuestro Adonai, en vuestra solemnidad de las semanas tendréis una santa convocación y haréis ningún trabajo servil. Y haréis acercar un holocausto en olor que apacigua a Adonai, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corneros añales. Esas son las ofrendas para el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo bajó en el monte, eso es lo que se estaba haciendo en el templo. Después que Yeshua muere y resucita. No entiendo. ¿Por qué si nos dicen que ya los sacrificios han sido abolidos? ¿Por qué el Nuevo Testamento nos valida de que todavía existían las ofrendas después que Yeshua muere y resucita? Y esta es la evidencia bíblica del Nuevo Testamento. No estoy empezando desde Levítico. Vamos a ser honestos para poder entender el contexto. Pero una pregunta a cada uno aquí. Pueden poner sí o no en el chat. ¿Algún día habían tenido la explicación acerca de cómo Dios remueve la muerte? Y el texto y el tema principal del evangelio es que a través de la resurrección de Yeshua, Dios
ha enseñado al mundo que la muerte ya no tiene posesión sobre el humano, siempre y cuando entramos en convenio con Dios. ¿Cuántos de ustedes nunca se lo habían explicado de esa forma? O pueden decir sí o no, para tener una idea. Pero entonces como que ahora tiene más lógica porque el Nuevo Testamento lo apoya. Ok, la muerte está aquí, Dios la elimina. Pero estos sacrificios es para confraternidad, para adoración, para pecados involuntarios que todos cometemos. 40 años después que Yeshua muere y resucita, el templo estuvo vigente. Porque la adoración y las ofrendas del templo es para una relación íntima entre usted y Dios. Versus que lo que Yeshua vino a hacer es para restaurar la adoración, el acceso de la humanidad caída a través del testimonio de Israel, que es el vehículo en la cual enseña el mensaje de la reconciliación de todas las cosas. Elohim establece a Yeshua como su último Adán para que Yeshua restaure las 12 tribus, porque las 12 tribus a través de Abraham van a bendecir todas las naciones. Quiere decir, Yeshua restablece el reino. El reino ahora se convierte en el vehículo de santidad, de espacio sagrado, de convenio, de justicia, de honor, nueva creación y orden para que traigan el mensaje a las naciones. Ahora las naciones quieren entrar a la esfera de la vida. Israel le enseña a separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, y le enseña el mandamiento. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros cambiamos calendario, cambiamos el nombre, cambiamos las fiestas, cambiamos esto, cambiamos aquello. Estamos causando más caos en algo que no conocemos y el 99% de las raíces hebreas no estudia el templo. Y eso es una realidad. 22 años llevo haciendo esto y tristemente es la verdad. Me apena decirlo, pues la verdad. Y todavía tengo muchos roces. Las personas no entienden, no quieren entender, no quieren aceptarlo, porque todavía estamos viviendo como vivíamos en el sistema religioso. Yo entiendo eso. Es parte del proceso. No se apresuren a entender todo, vamos a estudiarlo primero. Y no rechacen las cosas que no entendamos hoy. Vamos a validarlas primero. Porque yo te digo, y lo prometo a todos ustedes, que si yo enseño algo hoy y mañana yo voy a validar mi información y yo estaba equivocado en algo, yo regreso y le digo, mira hermano, tengo que hacer una salvedad, podemos reunirnos de nuevo, porque no lo enseñé bien y esto tengo que arreglarlo. O hago un estudio arreglándolo. Porque si no, seguimos el mismo ciclo y el mismo ciclo y el mismo ciclo de todo. Y perdemos tiempo. Y después más confusión, más división. Y después la gente no quiere ni confraternizar ya en las fiestas. ¿Ok? ¿Cuál es el capítulo del libro que habla de sacrificios tras la muerte? Y se resuena Yeshua. Es 1 Corintios, capítulo 15. ¿Ok? Ok, entonces estamos viendo que en el templo cuando Pedro subió, ¿qué está ocurriendo? Sacrificios y ofrendas. ¿Ok? Vamos a Hechos capítulo 21. Dice el versículo 17. Llegamos a Jerusalén, voy a empezar el versículo 19, ¿ok? Dice, a los cuales, después de haberlos saludados, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley, ¿ok? Es otra cosa. Esto ocurre 28 años después que Yeshua muere y resucita. Él se fue de Corinto porque en el capítulo 18, versículo 18, él estaba en Cencrea, ¿ok? Haciendo un voto nazareno, ¿ok? Entonces después termina llegando a Jerusalén porque él estaba tratando de apresurarse para llegar a Jerusalén. Lo dice en el capítulo 20, versículo 16.
porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Pregunta lógica, pero si Pablo dice que ya la ley fue anulada, los sacrificios, la fiesta, ¿por qué se está apresurando a ir a Jerusalén? Pues para celebrar una fiesta que supuestamente Cristo ya eliminó. ¿Por qué no hacemos estas preguntas lógicas? Familia, si entendemos el templo, podemos entonces continuar haciendo la pregunta y después correr con la respuesta, porque la audiencia no entiende el templo y tenemos lo que se llama leverage, tenemos lo que es la ventaja de hacer la pregunta. Ellos no saben la respuesta, no lo vamos a minimizar, no los vamos a humillar. Hacemos la pregunta, ellos no van a entender la respuesta, no la saben, y ahí es cuando podemos educarlos de una forma para que vean lo que nosotros estamos viendo. No estamos locos, sabemos leer, ¿ok? Pero nos tenemos que equipar con otra evidencia para poder facilitar lo que estamos enseñando. Porque diciéndole a un cristiano pagano que está guardando Navidad y que está guardando a la Pascua de los católicos, eso no va a llegar a ningún lado. Pero una pregunta a la audiencia aquí. ¿Puede usted probar utilizando el templo y su función cuando Yeshua cuando Yeshua nació? Esa es la pregunta. ¿Pueden ustedes probar sin mencionar Navidad a una persona que Yeshua no nació en Navidad usando el templo? ¿Nunca le habían hecho esa pregunta? La clave es Lucas capítulo 1. En Lucas 1 te da la clave para entender esto, pero no lo vamos a cubrir ahora. Dice el versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos, esa es la acusación contra Pablo, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente. Eso en el hebreo es una expresión idiomática de halajá. Está caminando de acuerdo al orden y guardando la Torá. Versículo 25 es clave. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿De qué está hablando aquí él? ¿Está hablando de la Torá o está hablando del voto nazareno? ¿Okay? Y dice, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Un momentico, eso es pecado moral. ¿Ok? Entonces, vamos a Números capítulo 6. Pongan su número en Hechos y vamos a Números capítulo 6. Vamos a ir aquí, que es más rápido. ¿La están pasando bien? Ya abro para preguntas, ¿ok? De acuerdo con el tema. Preguntas del tema. Números capítulo 6. Vamos a ver si el capítulo 21 de Hechos se alinea con la Torá. Porque Pablo va a traer unos sacrificios. Pregunta, ¿qué ofrendas eran? Pablo lo va a hacer y fue Santiago el que le dijo que la llevara. Ese es el hermano Yeshua. Un momentico, el hermano de Yeshua le está diciendo a Pablo, 26 años después que Yeshua muere y resucita, que lleve una ofrenda al templo, pero yo pensé que los sacrificios fueron anulados. ¿Ok? Dice, voy a comenzar el versículo 13. Dice, esta es la ley del Nazareo. El día en que se cumpla el tiempo de su nazariato, seré llevado a la entrada de la puerta del tabernáculo. Pero, ¿quién es la audiencia? Mira esto. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y le dirás, cuando un hombre o mujer haga voto especial, hombre o mujer, ¿sí? ¿Pero de dónde? Español, puertorriqueño, dominicano, cubano, no. De los hijos de Israel. Quiere decir que la audiencia en Hechos 21, los gentiles,
Ese mandamiento no se aplican para ellos si no están circuncidados. Los hombres, por cierto. Porque es espacio sagrado. Tienen que subir al templo. Tienen que pasar un lugar de santidad. Ahí fue donde arrestaron a Pablo. Te voy a enseñar por qué ahorita. Vamos a seguir un paso a la vez. Y dice el versículo 13. Esta es la ley del nazareato. El día que se cumpla el tiempo de su nazareato será llevado a la entrada del tabernáculo de reunión y aproximará a su víctima ante Adonai, un cordero sin defecto de un año en holocausto o en hebreo, una cordera sin defecto de un año para el sacrificio de pecado. Espérate. La palabra pecado en hebreo es hataat. La palabra hataat significa purificación, porque él fue del estatus más alto de santidad. Ahora va al estatus común, porque si no, después que salga del voto nazareno, él puede comer todo puede tomar vino, puede hacer todas esas cosas. Puede regresar a la esfera de la muerte y no tiene que evitar las cosas que son prohibidas para un nazareno. ¿Ok? Es un cambio de estatus de común a santo cuando entras al voto y de santo a común cuando haces el ritual que estamos aquí. ¿Me están siguiendo? Pero estoy hablando del Nuevo Testamento. Eso está hablando de Hechos 21. Pero el 99% de la audiencia se enfoca en el versículo 25. No, pero ahí dice los gentiles no pueden hacerlo. Seguro que no, porque la audiencia gentil no era el mandamiento. Pero si tú te injertas a Israel, entonces puedes hacerlo si hay templo. Pero tienes que pasar por circuncisión. Pero wow, Rico, espérate. ¿Y qué circuncisión del corazón? Sí, yo entiendo. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 43? En el milenio. Ezequiel 43 o el 44. Un momentico. Dame un segundo. Lo tengo en inglés. Dame un segundo. A buscarlo acá. En lo voy a conseguir. Es que lo estoy leyendo en español. Lo tengo marcado todo en inglés, pero no. Ya va. Versículo 44, versículo 7. 44, versículo 7. 44, versículo 7. Dice, versículo 6, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Adonai Elohim, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Un hombre incircunciso no podía entrar al templo porque no estaba en convenio y estaba impuro ritualmente y moralmente. Entonces no podía entrar al templo. Estamos hablando con el templo, no para salvación. Para salvación es un regalo de Dios para la circuncisión del corazón. Pero para entrar al espacio sagrado, mire, esta es la mejor manera de enseñarlo. A las hermanas saben, ustedes entienden, hermana, mire, si su esposo está trabajando fuera todo el día y está apestoso, ¿ok? No huele bien. Él entra y quiere darle un abrazo y un beso. ¿Qué usted le va a decir? Báñese, ¿ok?
Ahora, cuando esa persona va y se prepara y se baña, puede darle el abrazo, puede tener intimidad. Pero si su esposo, Dios no lo quiera, le comete adulterio, puede vestirse con una ropa cara, con una colonia cara, puede decir las mejores palabras del mundo, le da un anillo de diamantes espectacular, puede, no importa, usted no lo va a aceptar porque ya está moralmente impuro. Hay una separación. El incircunciso del mundo antiguo era moralmente impuro, no tenía convenio, no tenía una relación con Dios. Entonces, no podía entrar al espacio sagrado, así como una esposa que tiene un hombre que comete adulterio, no permite que se acueste en la cama con ella, porque es espacio sagrado. O un hombre que no tiene convenio de la calle, que quiere tener sexo con una mujer, o hombre con una mujer, o mujer con un hombre, que no hay un convenio. Me están siguiendo, ¿verdad que sí? Eso es muy importante entenderlo para conectarlo con nuestra vida cotidiana, porque si no, no tiene sentido. Entonces, si Dios, la casa de Dios, es la esfera de la vida, purificada para su pueblo, Él no va a permitir que cualquier hombre o mujer entre por ahí que está inmoralmente impuro, va a profanar el espacio sagrado y afecta a toda la comunidad. ¿Por qué? En el desierto, cuando las 3,000 personas adoraron el becerro de oro, ¿no tuvieron todo Israel que tomar de las aguas amargas? Cuando Coré retó la autoridad de Moisés y Aarón, no murieron 24,000 personas, porque la profanación de una persona y la rebelión de uno afecta a la comunidad. Eso ocurre en cada congregación. Cuando hay una persona en una congregación que divide la congregación, la divide y hay gente que se separa. Es lo mismo. Entonces, aquí dice en Ezequiel, capítulo 20 a 44, versículo 7, de traer incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura, la sangre, e invalidar mi pacto. Por eso los judíos protegían el templo de que todos que estuvieran allí fueran dignos de estar en el espacio sagrado de Dios. ¿Ok? Y dice, con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Adonai Elohim: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, y de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ese es el milenio. Entonces vamos a Hechos de nuevo. En Hechos 21, Santiago le dice, en cuanto a los gentiles, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque el mandamiento del voto nazareno es solamente para los hijos de Israel, y para poder ellos anunciar la terminación del voto nazareno tenían que ir al templo. Vamos a ir allá. Cuando entran al templo, tienen que subir desde el sur. Te voy a decir lo que van a hacer. ¿Ok? Les voy a enseñar lo que van a hacer. Tenían que entrar a este lugar, estamos en el sur. ¿Ok? Aquí habían baños de inmersión. Penetramos esa puerta hacia la inmersión. Este es uno de los lugares de inmersión. Entraba por la derecha, salía por la izquierda. Y en la arqueología tenemos evidencia. Aquí vemos la evidencia esa foto la tomé yo en Jerusalén. Estaba cerca de el puente Robinson, en el sur oeste de la planicie. Okay. La persona hacía inmersión, salía por la puerta y subía a la montaña. ¿Cuántos de ustedes han ido a Israel? Algún día espero que vayan conmigo. ¿Ok? Aquí vemos la puerta. Esta es la evidencia arqueológica, cómo se veían las puertas en el sur, la entrada del sur. ¿Ok? Entramos por la puerta a la derecha, siempre por la derecha. Vamos a subir a la montaña. Ya me purifiqué. ¿Ok? Vamos a otra elevación.
Ahora, dentro de el templo habían otras paredes alrededor de los edificios del templo. ¿Ok? Voy a penetrar esa puerta. Detrás de mí se encuentra el Stoa Real, un edificio grandísimo que había. ¿Ok? Esa puerta era como algunos 32 pies. Divídelo entre 3. Te deja saber los metros. ¿Ok? Pasamos por la puerta. ¿Están viendo esa cerca que está ahí? La chiquita, esa pequeñita. Los voy a llevar hasta aquí. Esa cerca que está ahí fue establecida en el monte Sinaí. Vamos a buscar Éxodo capítulo 19, versículo 11. Esa puerta se llama el Soreg. Soreg. ¿Ok? Y me voy a parar aquí para que vean el mensaje. Ese es el pórtico de Salomón al frente de ustedes. Esa cerca, si están viendo el mensaje, que está aquí en la puerta, en la pared, era el mensaje de que ningún gentil podía cruzar este umbral, esta cerca. Esa cerca estaba alrededor de los edificios del templo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 11. 19:11. Dice, leemos del versículo 10. Y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Adonai descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Es espacio sagrado. El versículo 12 es importante. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte seguro morirá. El monte estaba protegido por una cerca que ninguno de Israel podía pasar. Solamente los 70 líderes, Josué, Aarón y Moisés. Subieron hasta cierto lugar, los líderes se quedaron ahí comiendo. Subieron a otro lugar Moisés y Aarón y se quedó Josué y Aarón y después entró Moisés en la nube. Esas son la misma división que en el templo. El área de Israel, el área de los sacerdotes, el área del sumo sacerdote. ¿Okay? La misma separación. Ok. Entonces, sabemos que este perímetro se encontraba como un área de santidad en el templo. Cruzar de esta forma era muerte para un gentil. Esa fue la cerca que cruzó, que acusaron a Pablo de que Trófimo pasó por allá. Vamos de nuevo a Hechos 21. Hechos 21. Ya casi termino para las preguntas, ¿ok? En Hechos 21, si seguimos leyendo, dice de esta forma, el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo, en el templo, ya lo vemos, ¿no? Para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Pero cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, ¿ok? Mira qué interesante, vean la imagen aquí ahora. Esto es lo que iba a hacer Pablo. Pablo estaba listo para hacer esto. Entró al templo, cruzó por este umbral porque está circuncidado. Está purificado también. Va a entrar por el sur del área de las mujeres. Recuérdate que en Números capítulo 6 nos dice que el nazareo tenía que presentarlo a la puerta del este del tabernáculo. Esta puerta, yo me encuentro ahora mismo en el área de las mujeres del templo. Esta puerta, la puerta Nicanor, es el equivalente de la puerta del este del tabernáculo. Levante la mano si me siguieron ahí, porque está importante. Ok, tabernáculo de reunión, la única puerta era hacia el este.
Cuando se mudaron a Israel, entraron a Israel, fueron a Shiloh, 396 años. Después fueron a Nod, después fueron a Gibón, después terminaron en Jerusalén. En Jerusalén comienza con el primer templo. Después hay explosión de población, lo expanden un poco más. ¿Ok? Pero donde yo estoy parado es el área de las mujeres de Israel. La gente me dice todo el tiempo, pero eso fue un invento de los judíos. Eso no aparece en la Biblia. En Éxodo 38, Éxodo 38, versículo 8 dice de esta forma. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiere decir que en el tabernáculo en el desierto, al este del tabernáculo, a la puerta de reunión, había mujeres que se reunían. Por eso es que está el área de las mujeres en el templo. Ahora, hay otro versículo que valida esto. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, cuando habla acerca del pecado de Elí, versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todas las cosas, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué fue lo que destruyó el tabernáculo en Shiloh? El pecado moral de los hijos de Elí. ¿Están viendo el patrón? Las mujeres estaban a la puerta del tabernáculo, en el tabernáculo en el desierto, en el tabernáculo en Shiloh y también en el templo. Eso no es ninguna invención de los hombres. ¿Cuántos de ustedes no sabían ese detalle? Interesante, ¿verdad? Leemos los versículos, pero no nos damos cuenta. Si estudiamos el templo, mire familia, 279 mandamientos, 279 mandamientos de los 612 están directamente conectados con el templo. Hermanos, eso es 45.5%. Están conectados con el templo. ¿Por qué descartamos el templo? No lo entendemos. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo llega aquí, él tenía que mostrarle la puerta a la derecha. ¿Ok? Esta puerta aquí, la Nicanor, la puerta de Northern Wicket, la puerta del norte del área de esta puerta. ¿Ok? Aquí ocurrían algunas cosas, ceremonias realizadas en el portillo del norte, entrada de Nicanor. Estos fueron ceremonias de limpieza de Metzogá, leproso, la bebida de las aguas amargas y también el Nazareo, otras cosas acá. ¿Ok? Cuando Pablo terminaba aquí, él iba a esa habitación que se encuentra directamente enfrente de mí. Voy caminando acá. Y aquí se encuentra lo que se llama Lishkat Hanazil. Esta puerta se llama Lishkat Haneterim, la cama de los nazaritas. Y cuando entraba ahí había un calderón grandísimo y debajo del calderón ellos ponían el pelo de la persona que terminaba el... Recuérdate, todo lo que está hablando del capítulo 21 tiene que ver directamente con sacrificio, con el templo, con el sacerdote que está ocurriendo allí. 26 años después que Yeshua muere y resucita. Y todo está conectado con sacrificio del templo. Eso va a traer un conflicto a la audiencia. Porque ellos no entienden el templo y se enfocan en el versículo 25 y ya yo te expliqué por qué los gentiles no podían entrar. Están circuncidados. No es porque Dios no quiere que ellos entren. Ok, hasta circuncisión, toma el convenio, camina como el espacio sagrado de Dios y puedes confraternizar en el templo porque es espacio sagrado. Ok, tu casa es espacio sagrado. En mi país, aquí, una persona puede venir a mi casa y yo tengo el derecho, si me va a hacer algo, yo puedo pegarle el tiro. Yo tengo armas. ¿Ok? Si usted no quiere las armas, vivo en Estados Unidos. Por el momento la tenemos. ¿Ok? Pero si alguien viene a las 3 de la mañana a tratar de invadir mi espacio sagrado, que es mi casa, yo tengo el derecho a defenderlo. Traspasando
el espacio sagrado de mi hogar, que puede perjudicar el beneficio y el orden de mi casa, mi propiedad, mi familia, y todo. ¿Qué diferencia hay eso con el templo? El espacio sagrado del Dios de Israel. Y él determina las reglas. Él determina cómo tú te presentas delante de él. Él determina cómo le vas a adorar. Él determina qué es lo que es puro y santo de acuerdo a su criterio. Ya le tomo las preguntas. Deme un segundito y le tomo las preguntas. Y casi termino. Okay. Les prometo que me queda un poquito de tiempo para tomar preguntas. Okay. Entonces, cuando él sale de acá, anuncia su terminación, ¿verdad? Tengo que salir de nuevo para presentarles algo. Cuando seguimos leyendo en Hechos capítulo 21, y vamos a ir a esa cerca de nuevo. Dice el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Oigan lo que dicen: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Y ahí van y lo arrestan. A él lo acusaron de que hizo esto con Trófimo. Oigan esto. Vean esto, vean esto. Esta fue la acusación en contra de él. De que Trófimo estaba aquí y que Trófimo hizo esto. Cruzó. Esa fue la razón. Quiere decir que esto era parte del espacio sagrado de Dios. No solamente dentro del templo, pero sino los perímetros fuera del templo. Amén. Una pregunta. Ahora están viendo qué gran manera de informarnos nosotros cuando entendemos el templo en algunos capítulos del Nuevo Testamento, que de repente no lo habíamos pensado. Yo pienso que ese es el beneficio de estudiar el templo. Amén. Ok, vamos a tomar preguntas. Uno a la vez, por favor. ¿Quién establece aquí la regla de mi hermanito? Sí, usted dígame que usted quiere. Eso iba a decir, gracias Rico, porque somos varios. Entonces... Dame un segundo, espérate. Sí. Dígame. Bueno, digo, yo no sé si es que no hace falta, Rico, que tengas que corregir nada para volver a tener un tiempo con nosotros. Nosotros te podemos recibir antes encantados. No hace falta que haya que corregir nada. Bueno, gracias por la exposición. A mí viendo esto, yo no sé mis hermanos, pero a mí me entran ganas de que se construya el templo otra vez y poder participar de todo esto. Entonces sí me gustaría, bueno, los que tengan preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, Rico. ¿Cuánto tiempo tienes aproximadamente? Mira, tengo otro estudio a las 3:30. Si termino a las 1:30 estoy bien. 35 minutos en preguntas y me da tiempo a prepararme de nuevo. 1:30, entonces ¿qué hora es ahora? Acá son la 1:10 para la 1, más o menos. O sea, que tienes como media hora, 30 minutos. 30 minutos, vale. Entonces, bueno, somos muchos. Me imagino que tienen que ser preguntas que se puedan contestar en media hora. Mira, exacto, y que tengan que ver con el tema. Tengan que ver con el tema. Si puedes poner la otra, que no sea en la piedra para ver las personas, mejor, porque no la veo bien. Solo tienes que dejar de compartir tu pantalla, Rico. Ok, perfecto, lo hago ahora. Perfecto. Y así sí, es verdad, nos vemos todos mejor. Lo hice ya, ¿no? Ahí estamos, como en El Señor de los Anillos. Ahí, vista de cuadrícula, se cambia. Si os ha salido como un anfiteatro así muy rústico, se cambian las opciones de Skype. Aquí, ahora, ¿verdad? Eso. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo pediría, levantemos la mano. Yo tengo una pregunta. Sí, y como el que parte reparte se lleva la mejor parte, decimos aquí en España, a mí me gustaría hacer una pregunta, pero sí me gustaría que los que tengáis preguntas, levantéis la mano y voy dando paso. No sé si va a dar tiempo a todos, si hay muchas preguntas. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que comentaste, Rico, me gustó mucho. Lo único que, claro, esto es cuando estaba el templo, después de Yeshua, efectivamente Yeshua no quitó nada
no quitó sacrificios, no vino a abolir la Torá, sino al contrario, a confirmarla, a cumplirla, y los sacrificios continúan después. Ahora bien, en el año 70 se destruye el templo. Y tenemos, desde el año 70 hasta que se vuelva a construir el templo, una situación en la que estamos, además de en la diáspora, que no estamos en tierra de Israel, estamos sin templo. ¿Cómo podemos, y nos dice Pablo, por ejemplo, que nosotros, el pueblo de Dios, somos el templo de Dios ahora? Entonces, ¿cómo todas esas realidades tocantes al templo las podemos vivir a día de hoy, si es que es posible? Hay algunos mandamientos que están relacionados con el templo que no podemos cumplir. Por ejemplo, las fiestas son el memorial. Las podemos celebrar, pero hay algunas cosas dentro de la fiesta que no podemos hacer. Porque no tenemos el templo, no tenemos el sacerdocio y esas cosas. Yo creo que en cada mandamiento hay una aplicación que se puede aplicar a nuestra vida, el concepto de la relación íntima entre Dios y su pueblo, ¿no? Lo que es espacio sagrado, lo que es la esfera de la muerte, la vida. El problema es que nosotros, la que es función y lo que es oficio, entender lo que es la función de un sacerdote. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? El sacerdote establece, te enseña la Torá. Lo dice Ezequiel 44. Te enseña lo que es santo y lo que es profano, a distinguir entre lo puro y lo impuro. Esa es mi función. Eso es lo que yo trato de hacer, enseñar a las personas lo que es santo y profano, puro e impuro. Le enseñamos todas las personas las fiestas, espacios sagrados, cómo comer, purificarnos de adentro hacia afuera, porque el Eterno nunca permitiría poner un cerdo en el altar, en el templo. Entonces, si somos nosotros el templo, ¿por qué comemos lo que Dios no permite? Ok, el templo se convierte en ese espejo que Dios dice, se supone que ustedes sean mi espacio sagrado, pero la muerte nos separó. Yo no puedo morar en ustedes si sufren de la muerte eterna. El templo se convierte en el microcosmo del espacio perfecto de Dios, de Edén, donde la muerte no tiene potestad. Él santifica al pueblo, ellos comen correctamente, viven moralmente, tienen un ritual de transición para entrar en el espacio sagrado a través de los servicios. Y después, Dios dice, ahora yo quiero que ustedes vivan esa vida para que todo el mundo vea cómo es que mi pueblo puede vivir con el Creador. ¿Okay? Sin templo, no hay esa línea directa de comunicación, de intercesión, de adoración con el Eterno en su lugar santo. Pero fíjate qué interesante que cuando nosotros adoramos al Dios de Israel y hacemos el compromiso y entramos en convenio y pasamos todos estos mandamientos que nos ayuda a consagrarnos con Él, entonces ahora nosotros podemos convertirnos en el espacio sagrado de Dios porque la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Aunque morimos, pero estamos viviendo de acuerdo al mandamiento para que entonces Dios pueda morar entre nosotros. Pero cuando hay pecado, como en 1 Corintios, que había pecado moral, idolatría, adulterio, fornicación, entonces Pablo está diciendo, no son el templo de Dios, ustedes no pueden vivir acá así haciendo esas cosas, mezclando lo santo y lo profano. Yo pienso que entendiendo lo que es santo y profano en el templo nos ayuda a todos nosotros a saber cómo vivimos en confraternidad como un cuerpo, como un pueblo, como una voz y un sentir, entendiendo que hay cosas que no podemos llevar a cabo por falta de un templo. Pero todavía hay levitas y hay hijos de Aarón enseñando. Todavía los hay. Lo único que ellos no pueden oficiar porque no tienen. Es como una persona que va a una universidad para estudiar para abogado, se gradúa con altos honores de la escuela de leyes, pero no pasa el examen del gobierno para que sea certificado. No puede oficiar porque no tiene la certificación. El templo es el lugar donde ellos pueden oficiar. Sin templo, pero pueden enseñar lo santo profano, lo puro e impuro, pero no pueden oficiar. Quiere decir que ninguna persona puede tomar un cordero en Pascua,
matarlo y agarrar la sangre y manipularla en las puertas de su casa, porque ahora están usurpando el trabajo que Dios le dio solo a los hijos de Aarón. Aunque queremos guardar Pesaj, pero no podemos hacerlo de acuerdo a cómo se hacía en el templo, porque solamente en la ciudad de Jerusalén se podía guardar, solamente en Jerusalén se podía comer el cordero de la Pascua, pero no era, dame un segundo, no era que Dios no quería que no se comiera afuera, sino que es espacio sagrado, es una comida de alta santidad. Entonces ningún gentil podía comerla y ninguna persona fuera de la ciudad, porque la ciudad es santa, el templo es santo y esto es el espacio sagrado. Ahora tiene más sentido, ¿verdad que sí? Espero que sí. Si no, no Sí. estoy haciendo buen trabajo. Marcos, me gustan mucho los colores que usted utilizó en su casa, está bello. Tiene un loft, Marcos. Beautiful, es beautiful. Sí, en la próxima conexión, Marcos tiene otro fondo, se va mudando. Tremendo. Muy bien, pues Rico, si hay alguien más que tenga preguntas, si no, aprovechando esto que has dicho, Hay tres hay ahí. más. Vale, hay más. Hay más preguntas. Por eso decía que levantéis la mano. Hay una opción en Skype que te da para levantar la mano. Así yo sé quién quiere preguntar. Si ponéis el icono de levantar la mano, ahí yo veo quién tiene preguntas. Entonces, Danyan. empezamos sí, por orden. ¿Icono este dónde se pone? Dan, hay que abrir el micrófono. Sí, ya lo abrió, ya lo tiene abierto. Lo tiene abierto, pero no se oye. ¿De dónde se pone el icono de la mano? No, ya lo tiene. Ya se habla, ya se ve. A ver, Dan, ¿habla? Por favor, Dani. No se oye. No se oye. Agarra a Marco hasta que Dañan esté listo. Sí, vamos a cambiar. Marco. Marco Corzo. Vamos a ver. ¿Marco o yo? Marco. Marco sin ese. Marco Antonio. Vale, ¿se me oye bien? Sí, pero oye dos veces. Está acoplando, Marco. Ahora, dale. ¿Ahora sí? Sí. Es que había otra persona con el micrófono abierto. El micrófono abierto. Vale. En primer lugar, Rico, muchísimas gracias para mí y para los hermanos. Estamos aquí, un honor poder estar contigo y compartiendo. Te escuchamos hace un tiempo y la verdad que nos encanta. Y muchas gracias por este tiempo para compartir con nosotros. Siguiendo un poquito lo que venimos es eso de que ahora no tenemos templo, de que ahora, como las palabras del apóstol Pablo que decía que ahora, sabe que vosotros sois el templo, quería un poco, bueno, ya lo has medio explicado y me ha quedado bastante claro qué condiciones y en qué circunstancias un poco uno hace esa referencia como pueblo, ¿no? Somos en ese sentido templo. Yo quería hacer la pregunta de cómo aplicaría sobre las profecías de Yeshua en cuanto a cuando se profane el templo que no tenemos, si vendrá un tercer templo, el cual será profanado, o si se puede aplicar a este templo mundial en la comunidad o en el pueblo, en el ámbito espiritual. No sé si me explico bien. Y si será profanado este templo que somos nosotros mismos, será el que será profanado como la profecía de Daniel, o va a haber un templo físico el cual va a ser profanado. Okay. Me refiero a la abominación desoladora y todo esto. Sí, el templo. Vamos a regresar un poquito al tiempo de Nehemías. Te voy a poner en silencio por si acaso. Ok, ahí está. En el tiempo de Nehemías y Esdras, estamos leyendo el libro de Ageo. Esta es mi postura basada en una evidencia que tengo, en la cual el templo, cuando regresaron de Babilonia, hasta el profeta Ageos y Zacarías, pasaron 20 años. Cuando regresaron de Babilonia, Esdras, Zorobabel,
ellos construyeron el altar en Esdras capítulo 3, pero no terminaron los cimientos del templo porque los efraimitas se opusieron a eso. ¿Okay? Cuando el profeta Ageo, 20 años más tarde, en el año 3490 y algo se olvidó, ¿okay? Antes del Mesías, pues llegó Ageo y hizo la profecía y entonces comenzaron a terminar el templo como tal. Para mí eso es sumamente importante. Cuando Noé, sale del arca, lo primero que hace es construye un altar. La tierra se convirtió en un templo. En realidad lo que establece un templo primero es el altar. El altar estuvo vigente 21 años hasta que Ageo lo terminara más tarde con Nehemías las paredes y se consideraba un templo. Esta es mi opinión. Yo pienso que, que los judíos los israelitas, los judíos van a construir un altar donde se encuentra la mezquita, el domo de la roca. Algo ocurrirá que no va a estar ahí y van a purificar la montaña y van a poner el altar. Yo sé exactamente dónde el altar tiene que ir. Es un lugar específico. ¿Okay? Después ellos van a continuar a tratar de construir el templo. Yo pienso que en ese lapso de tiempo, porque en el tiempo de Ageo le tomó 4 años y medio, en el tiempo de Salomón le tomó 7 años. Yo pienso que con la tecnología, con el fervor de construcción, puede tomar 3 años con ese tipo de construcción constante en Israel. Yo pienso que, pero lo primero tiene que ser el altar. Esos sacrificios comienzan mientras construyen el templo y después, yo pienso que en ese lapso de tiempo, sin intermedio, es cuando viene el antimesías y lo profana. Ahí, para la construcción, comienza la gran tribulación y cuando venga el Mesías, el mismo patrón de Ageo con Edra, cuando venga el Mesías, entonces terminan el templo y vamos a morar con él. Hay unos precedentes bíblicos que hablan acerca de eso. Esa es mi opinión, ¿ok? Cuando es una opinión, yo te lo digo. Cuando es algo que he podido comprobar, pues te digo, mira, está la evidencia. Pero esta es mi opinión basada en lo que yo he leído en la Biblia. Pero como que tiene más sentido para mí que sea así, porque el altar es lo que establece la autoridad de Dios. En el monte Sinaí, el altar. En Shiloh, en Siquem, el altar. En Shiloh, el altar y el tabernáculo. Es un patrón. Próxima pregunta. Gracias. Bien, sí. Gracias, Rico. Ruth. Ahí. Bueno, Jajam, no sé si se escucha. Sí, sí. Sí, adelante. Un gusto enorme desde aquí de Argentina, Claudio y Ruth. Bueno, mi pregunta yo creo que es más bien temporal. Primero me disculpo porque no hace mucho que nosotros escudriñamos las escrituras, pero básicamente es esto, ¿no? Nosotros hemos estudiado hace muy poco en Parashat Kitizá, en Vayaquel también, cómo a Moshe Rabenu se le muestra un tabernáculo celestial, ¿no? Como nuestra mente todavía no se expande lo suficiente como para comprender todavía muchas de estas cosas, pero la duda que me surge a mí es cómo Juan, en el Apocalipsis, luego nos está diciendo que si bien él ve la Nueva Jerusalén y nos la describe casi de forma impecable, pero hay en el capítulo 20, en el capítulo 21, versículo 21, Juan dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Realmente no alcanzo a comprender porque mi mente imagina un templo celestial, ¿verdad? Y bueno, no alcanza a comprender las palabras de Juan cuando él dice, al describir la Nueva Jerusalén, que no ve un templo en el cielo. Entiendo. ¿Cuál es la pregunta? O sea, que me explique, si me puede explicar usted cómo es que, cómo encuentro la diferencia entre lo que ve Moshe Rabenu y lo que describe Juan. Que a la vez... Yo creo que, buena pregunta, por cierto, porque es tiempo y espacio. Amén. Tiempo y espacio, ¿ok? Sí. En el tiempo de Moisés, el Eterno quería restaurar a su nación, a Israel, ¿ok? Pero en el libro de Apocalipsis ya se acabó el tiempo de los 7,000 años. 7,000 años de la creación. Después
que viene el 1000 años, porque va a haber un templo en el milenio. Después, el capítulo 21 y 22 está hablando después del milenio, que es una nueva creación, que es sacado de Isaías capítulo 65 y 66. Una nueva creación, ¿ok? Cielo, tierra, cielo nuevo, tierra nueva. Entonces, la tierra va a regresar a convertirse en el templo que Dios siempre quiso en Edén. En Edén no había un templo, o había un templo. El jardín era el templo de Dios. Por eso el templo se convierte en un jardín. Entonces, cuando venga el Mesías, el jardinero, cuando resucitó, Miriam pensaba que él era el jardinero y Pablo lo llama el último Adán. Entonces, el Mesías viene a reconciliar todas las cosas, traer toda autoridad bajo el poder de Dios. Cuando eso ocurre, las cosas viejas pasan, la muerte es finalmente destruida. Ahora Dios puede bajar con la ciudad a la tierra, porque la tierra se convierte en el espacio sagrado de Dios. Quiere decir que la tierra entera va a ser un templo para Dios, porque la muerte no puede morar. Quiere decir que el templo es un microcosmo de la vida eterna. Ese es el punto. La pregunta que tú dijiste es perfecta, porque en el capítulo 21 te está hablando acerca de cuando la muerte es destruida. El capítulo 21, versículo 4. Y Dios quitará léelo en español. ¿Lo puedes leer, por favor? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, entonces si sigues leyendo, sigue esa secuencia. Tú sigues esa secuencia leyendo y te vas a dar cuenta que ahora empieza a describir cómo Dios puede morar con la humanidad, porque no hay pecado moral. Quiere decir que ahora Dios, en su perfección, no destruiría a la tierra con su perfección, porque la tierra ahora está purificada y ya es santa, está santificada. ¿Tiene sentido? Así Entonces, es, Rico, sí. El problema era temporal y del espacio también. Amén. eso es lo que muchas veces, a veces no lo vemos a forma. Pues, te lo voy a probar. Lee el versículo 1 del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ok, ¿por qué tiene que mencionar el mar ya no existía más? Te voy a hacer una pregunta que crea un conflicto. Vamos a Génesis 8. Amén. El versículo 20, él sale del arca. Lee el versículo 22, por favor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Ok, cuando regresa a Apocalipsis capítulo 21, la palabra nuevo es la palabra griega kainos. Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. Aquí. Vamos a ir acá, voy a buscarlo para que lo puedas ver. La palabra en Apocalipsis capítulo 21. La voy a buscar y te lo enseño. New heavens and the new earth. Que es kainos. Esto es sumamente importante que lo puedan ver. Se lo voy a mostrar ya mismo. Dame un segundo. Ok. Compartir rapidito. Ok, esta es la palabra kainos. Kainos. Hay dos palabras en griego para nuevo. Neos, kainos. Esta sería una buena tarea para ustedes. Tracen la palabra kainos en todo el Nuevo Testamento. Y va a encontrar algo bien interesante cuando lo lee, ¿ok? La palabra kainos puede significar nuevo, renovado,
hacer nuevo, consagrar o renovar, renovación. ¿Ok? Entonces se encuentra la palabra kainos en hebreo significa fresco, hadash. ¿Ok? En griego se puede ver en todos los lugares aquí. ¿Ok? Hadash, kainos, mira, neos. Neos. Cuando dice neos, implica nuevo como si fuera un bebé, recién nacido. Kainos es algo renovado. Es como un carro que tiene 100,000 kilómetros, pero para usted lo acaba de comprar, para usted es nuevo, pero el carro es usado, es renovado, pues. Eso es lo que está utilizando en Apocalipsis capítulo 21, versículo, y te lo voy a mostrar, la palabra aquí, nuevo, en los dos lugares, nuevo cielo nuevo y tierra nueva. Si miras abajo, es kainos. Aquí lo dice, ve, lo voy a buscar de nuevo. Kainos, ¿ve? Kainos. Ok. ¿Por qué esto es importante entenderlo? La razón es que si no entendemos esto, entonces va a haber un conflicto. Porque dice, tierra nueva, cielo nuevo, pero él viene a la tierra. Quiere decir que la tierra está prevaleciendo. Y aquí dice en Génesis, mientras la tierra permanezca, entonces no va a haber mar. Pero si nadie puede vivir, solo hay mar. El mar es el que le mantiene el tiempo, los sazones, en conjunto con la luna, en conjunto con el sol, a lo que son las tormentas, la lluvia. ¿Me están siguiendo, verdad que sí? Pero si vamos a lo que el mar representaba para el mundo antiguo, el Poseidón en Greco-Roma representaba caos, representaba muerte, representaba exilio. Ahora tiene más sentido. Quiere decir que la tierra y la tierra va a ser renovada porque el primer cielo y la tierra nueva pasaron. ¿Por qué? Porque la muerte fue conquistada y el mar ya no existía más. Por eso Jonás le pidió a la gente en el barco que lo lanzaran en el mar cuando estaba la tormenta. Y cuando fue a Nínive, Nínive se arrepintió porque él sobrevivió el pez, Leviatán, la serpiente, el dragón, que representaba el inframundo. Familia, hay unas metáforas que el libro Apocalipsis está utilizando que nunca consideramos. Si no hay mar en la tierra, no vamos a poder vivir. Y estamos en la tierra porque Dios viene y Él no cambia su creación porque Él estableció todo perfecto. Quiere decir que en este caso el mar representa algo más de lo que nosotros conocemos. Buena pregunta. Es porque estamos viendo que no es solamente leer un versículo sin tiempo en espacio y el contexto. Gracias. Amén. Muy bien. Pues vamos con Marcos. Ahora sí, Marcos de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí tengo una duda sobre Zacarías 14, del 16 al 21, que yo entiendo que es una profecía sobre el futuro reinado de Yeshua en la tierra, ¿no? Entonces sería sobre el milenio. Ajá. Pero no sé si estoy equivocado porque yo no soy experto. Entonces, ahí habla de que se celebrarán sacrificios y la fiesta de tabernáculos. Exacto. Entonces, ¿significa que durante el milenio habrá sacrificio? Uh-huh. Así es. O sea que durante el milenio en la Torá, que se supone que no se aplica ahora, pero que durante el milenio sí se aplicará. Sí, la única razón por qué no se aplica ahora es porque no hay templo, porque se aplicó por 40 años después que Yeshua murió y resucitó, como pudimos estudiar hoy. La clave es el edificio. Entonces, durante el milenio sí estará el edificio, que es lo que has comentado antes, de que el pueblo de Israel, los que residen, los judíos, van a hacer, digamos, un altar, después será profanado, tal, y después del milenio es cuando ya no hay templo. El templo es, digamos, toda la tierra. Exacto, ¿no? ahí lo tienes.
En Ezequiel capítulo 46 dice, vamos a leer el versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? Roberto, ¿puedes leer el versículo 3? De Ezequiel 46. Asimismo adorará tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en la luna nueva. Ok, vamos para allí. Vamos a número 28. Porque está hablando de los días de reposo en el templo y la luna nueva. El capítulo 28 te habla acerca de qué ocurre en el templo durante la luna nueva y los días de reposo. En el versículo 9 dice, ofrecerás, el 9, mas al día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además de los holocaustos continuos a su libación. El versículo 11 dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis un holocausto a Adonai de 2 becerros de la vacada, 1 carnero, 7 corderos y de un defecto. Ezequiel nos dice que eso va a estar ocurriendo. Pero eso, recuérdate que esos sacrificios son de adoración a Dios, no son para quitar pecado. Adoración, ese es gratuito, eso no tiene que hacer nada malo. La palabra pecado significa purificación. Si tú vienes, por ejemplo, usted habló de Zacarías. Si usted va de España a Jerusalén a guardar la fiesta de tabernáculo, tiene que traer una ofrenda de pecado. ¿Por qué? ¿Te hizo algo malo? No, pero está viviendo en un mundo en el cual tocó algo impuro y va a subir al espacio sagrado. Necesita purificación. El problema es la traducción. Pecado implica que yo hice algo malo, pero la palabra hata'at en hebreo implica a lo mejor hiciste algo malo, pero también hiciste algo que te impuro, que profana el espacio sagrado. Ese es el problema de vocabulario que no estamos acostumbrados. Yo espero que yo estoy haciendo un buen trabajo explicando por qué es importante entender el templo, porque hasta una definición tan simple trae entendimiento del templo. Y la pregunta que usted hizo es muy válida porque es algo que como que se contradice. Bueno, ahora no hay templo, no hay sacrificio, pero en milenio sí. Es como que confuso, ¿verdad que sí? Pero si el templo está eliminado hoy día, por eso no podemos hacerlo. Pero el Nuevo Testamento te da la evidencia que por 40 años sí estaban haciendo. Y Yeshua nunca dijo nada malo en contra de ellos. Ni Pablo, ni Santiago, ni Juan, nadie. Al revés, ellos apoyaron el templo y la función del templo. Que tenemos mucho que aprender. Estamos todos en la misma situación. Gracias. Muy bien, pues Dani Jiménez. Tengo 10 minutos. Vale. Bueno, lo primero agradecerte la sopa mental que me has dejado. Tengo para rebuscar ya el resto del año. Fantástico. Y bueno, tengo una duda acerca de todo lo que has hablado y también preguntarte una opinión personal también del templo. La duda es acerca del último punto que estábamos viendo. Es como que lo estoy viendo delante mío, pero no termino de entender qué es lo que estoy viendo. Entonces, hemos visto la referencia de número 6 y de Ezequiel 44 y luego hemos pasado a los textos de Hechos 21 y me quedo con la duda de qué está pasando realmente con los gentiles, ¿no? O sea, remarcábamos el capítulo 25 en el que se suelen fijar siempre cuando estamos en cuestiones de apologética y tal, ¿no? De que solo los gentiles tienen que guardar 4 cosas y tal. Estamos viendo como el resto, ¿no? Los que son judíos aparentemente están guardando la Torá, entonces no tengo claro qué está pasando, ¿no? Sé que a Pablo se le acusa de haber entrado a Trófimo, pero es una acusación falsa, entiendo, y entonces el resto de gentiles a los que llegan a la conclusión de que guarden esos 4 preceptos, tal, entiendo que en realidad no habían entrado al templo, con lo cual
tengo ahí un poco la duda de qué estamos viendo exactamente. Estamos viendo un grupo que sí guarda la Torá, pero luego hay un grupo que le están diciendo que no hace falta que guarde la Torá. Me he quedado con esa duda. Entiendo, ya entiendo la pregunta. Ok. Que aparenta que se está diciendo los judíos pueden hacer esto, pero los gentiles solamente estas cositas. Sí, bueno, es la clásica respuesta de Ok. que toda la vida lidiamos con ella, ¿no? Volvemos al caso de lo que está a tiempo y espacio. Si has estudiado las castas del primer siglo. No, estudiado no. Y las castas sociales del primer siglo. Un poco lo he visto en alguno de tus vídeos que hablas de ellos, okay. de los romanos, etc. Sí, eso ayuda porque entendiendo que si tú, por ejemplo, si usted vive en Corinto y el hermano Marcos vive en Éfeso y la hermana Ruth y su esposo viven en Galacia, todos están sobre el Imperio Romano y había un sistema de Roma que se llamaba las castas sociales. Sí, Pablo está leyendo. ¿Ah? Sí, no, que es que lo escuché, te vi justo ayer. Sí. Explicando esto, los esclavos, los plebeyos. Exacto. Pablo está lidiando con un problema social de las castas, que la historia de Cornelio elimina la mentalidad de lo que ellos están predicando. Hechos 15, tengo que regresar a hacer ese estudio nada más, porque eso me va a tomar como 2 horas. Pero Hechos 15 está estableciendo el problema, y si leemos el capítulo 15, Pedro se convierte en el testigo número 1 de Pablo. Le dice Santiago, ustedes bien, como en algún tiempo con Cornelio, un hombre justo, aunque era de las naciones, vivía en Cesarea, estaba ritualmente impuro, pero era un hombre justo y moral. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 10. Yo tengo un estudio que se llama, que habla acerca de eso, en Fundamentos en Teshuva.tv, de Hechos capítulo 10 de Cornelio. Y usan vocabulario, no, te lo voy a leer rápido. Hechos 10 habla acerca de Cornelio, el primer gentil que fue convertido, por cierto. ¿Ok? Pero mira lo que dice el versículo 28. Y les dijo Pedro, ¿no? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, porque estaban ritual y moralmente impuros. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común e inmundo. Esos son vocabularios del templo. Y la palabra que utiliza ahí, vamos a ver aquí rapidito, voy a cambiar de nuevo, compartir. Cuando vamos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. Aquí estoy. Y vamos al versículo 28. ¿Lo están viendo, no? Common and unclean. La palabra común es la palabra koinó. No koinos. Koinó. Esta palabra koinos. Koinos. ¿Qué? Que llama puro, profano. ¿Ok? Y la otra palabra que utiliza es acatarthos. Impuro. Pero se puede, ¿ves? Mira aquí dice, corrupto moralmente. Esa es una de las definiciones. Ceremonialmente impuro. Pero el contexto es abominación moral. Entonces, cuando Dios habla de Cornelio a Pedro, Pedro lo entiende y dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre se llame común e inmundo, aunque él estaba ritualmente impuro porque era gentil, pero él estaba moralmente puro y hacía actos de justicia. En el versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía buenas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Quiere decir que él era de descendencia pagana, pero vivía como un hebreo, no tenía la ciudadanía, estaba moralmente puro, pero no podía entrar al templo porque estaba ritualmente impuro.
Y Dios le está dejando saber a Pedro y a los discípulos, y Pablo entendió esto, que el mundo allá afuera están ritualmente impuros. Un esclavo nunca va a ir a Jerusalén si vive en Roma. Nunca va a ir a Jerusalén si vive en Corinto. Nunca va a ir a Jerusalén si vive en Grecia. Pero él puede vivir ritualmente impuro en esos lugares y ser moralmente puros para ser parte del reino de Dios. Voy a repetir. Ujú. Por ejemplo, todos nosotros estamos ritualmente impuros. Todos. Sí, porque hemos tocado personas con el virus, hemos tocado una persona que ha tenido conexión con la muerte, nos hemos sentado donde una mujer tuvo donde hay sangre. ¿Sí o no? Todos estamos ritualmente impuros. Si fuéramos a Jerusalén y el templo estuviera vigente, teníamos que pasar por los rituales de purificación para entrar al espacio sagrado. Pero todos estamos, si vivimos moralmente puros en todos los lugares del mundo, aunque estemos ritualmente impuros, podemos ser parte del reino de Dios, donde quiera que estemos, porque nuestra conducta es basada en el convenio con justicia y bondad y con moral. ¿Me están siguiendo? Ujú. Entonces, una persona que vive en Corinto, si nunca iba a ir a Jerusalén, podía estar ritualmente impuro, pero tenía que vivir una vida pura moral. Por eso Pablo se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Y Pablo está retando a Pedro, porque Pedro, cuando va a los judíos, él no come con los gentiles. Pero cuando los gentiles se van, cuando los judíos se van, él come con los gentiles. Ahora, el problema no es que está comiendo con gentiles, porque los gentiles con quien Pedro estaba comiendo, estaban guardando la Torá. No están comiendo cerdo. Están ritualmente impuros, pero están comiendo de acuerdo a la Torá. ¿Me están siguiendo? Pero como había un mandamiento, no un mandamiento, había un decreto por Shammai, que los gentiles no podían tener parte con los judíos, por eso Hechos 10 es tan importante. Sin Hechos 10, nosotros tuviéramos un problema muy grande tratando de convencer a nadie que somos parte del reino. Sin Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 15, todos nosotros tuviéramos que convertirnos a judaísmo si queremos seguir la Torah. El hecho de que tenemos Hechos 10 y Hechos 15 establece un precedente legal que podemos ser parte del reino de Dios sin tener que ser parte de una religión para excluir a las naciones. Ok, esto es sumamente importante. Ok, entonces, Gálatas 2:11. Mira qué ocurre. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero tenemos que entender que estos gentiles están en el convenio. Estos gentiles no tienen ciudadanía, pero están comiendo limpio, están guardando la fiesta, están guardando el Shabbat, están obedeciendo el mandamiento. Lo único que no han hecho conversión y no están en Jerusalén, están en Galacia. ¿Por qué le estás predicando pureza ritual a una gente que nunca va a ir a Jerusalén, cuando solamente eso se puede guardar en Israel, en la ciudad de Jerusalén? ¿Me están siguiendo? Ok, dice, pues después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión, de lo que iban a decir los judíos. Ok, si tú sigues leyendo el capítulo 3, cuando llega el versículo 17, está hablando de la justificación de esta gente. Pablo se convierte en un abogado a favor de estos gentiles que no son judíos biológicamente, pero han entrado a la conciudadanía de Israel a través de Yeshua. Están viviendo Torah en un mundo profano, pero ellos están moralmente puros. Y ellos dicen, ¿cómo ellos son justificados? ¿Son justificados por ser parte de la religión? ¿O son justificados por fe? Porque Dios le dio la justicia de la vida eterna. Entonces, cuando continúa leyendo, y tú sigues leyendo el capítulo 4, el 2 y el 3, ¿cómo termina el capítulo 3? Mira qué interesante. Dice,
Versículo 23, porque no tengo mucho tiempo, tengo que seguir, pero dice el versículo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquellos que fuera iba a ser revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La Torah no te podía dar la respuesta a la muerte. La muerte es lo que no permite a los gentiles entrar. Pero Dios justifica a los gentiles entrar a su reino para salvación, vida eterna. No estamos hablando del templo en este momento, vida eterna. Y dice, si ellos creen en mí y que yo resucité a Yeshua, ellos entran a mi reino y le doy vida eterna en el futuro. Pero si van a Jerusalén, tienen que hacer todo lo que yo pido para que entre a mi espacio sagrado. Ok, dice, por la venida de la fe y ya estamos, y no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por fe en Yeshua el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, de Mesías estáis revestidos. Ya no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Yeshua el Mesías. Y vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa a Abraham? La herencia, la descendencia. Pero Dios dijo a través de Abraham, y en ti y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiere decir que las naciones tienen el derecho de regresar. Pero tú le enseñas la pureza moral. Si van a ir a Jerusalén, le enseñas la pureza ritual. Pero tú no puedes enseñar la pureza ritual a un mundo caído si no le enseñas la pureza moral. Por eso es que el ultraortodoxismo, no sé si en España hay congregaciones ultraortodoxas todavía. Pero no tienen conexión con el mundo real. Ellos viven en un mundo tan aislado porque quieren imponer pureza ritual que sacaron del templo y no pueden tener conexión con el mundo exterior. Pero Pablo está diciendo, vivimos en un mundo profano, familia, la muerte está en el mundo. Si vives una vida moral, puedes tener conexión con el mundo, aunque esté profano ritualmente, y predicarle el mensaje que Dios te ha dado la victoria sobre la muerte. Y cuando Dios regrese después del milenio, todo va a ser el templo de Dios y todo el mundo puede morar en él. No, si no entendemos la cultura, el espacio y el tiempo, no vamos a entender eso. Me gustaría tener más tiempo para contestarte esto, Dani, pero mira, tengo el estudio de Gálatas en teshuva.tv bajo fundamentos. Considera estudiar el estudio de Gálatas 1 hora cada capítulo, porque yo lo tengo por capítulo. Y yo pienso que te puede ayudar a entender esta respuesta. Sí, ya hacía tiempo que te tenía desconectado, pero ya me estás aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Muchas cosas. No, me fui por otros lados. Sí, ese es el problema. Mira, antes de irme, me gustaría darle un consejo a ustedes. Están comenzando. La persona que tiene más tiempo en la raíz hebrea, ¿cuánto? 5 años, levante su mano. Ok, 1, 2, 3. Ok. Menos de 5 años, levante sus manos. Ok, entonces, yo llevo 22 años en esto y todavía sigo aprendiendo mucho. Constantemente estudiando. Decidan qué maestro van a escoger. Porque cuando estamos comenzando, en cualquier lugar donde usted vaya, necesita instrucción. Va a empezar un trabajo nuevo, necesita instrucción. Fue a la escuela, necesita un maestro. Ahora, y esto es algo que yo antes no pensaba así hasta que fui a Israel, pude ver, entender, y 11 años atrás me busqué a mi maestro para que me dé una idea de una base y él me enseñó el templo y ahora yo puedo expandir en otros temas, pero la gente piensa que lo único que hablo es el templo, sino que ese es el punto céntrico de partida. Y de ahí es como unas ramas que se expanden. Y cuando tú estudias la Biblia, puedo ver el vocabulario consistente y lo puedo conectar. Ahora que están comenzando, enfóquense en los temas que los pueden ayudar a entender un poco más acerca del contexto bíblico. El problema es que entramos a esto y estamos tan heridos del sistema religioso que empezamos como locos corriendo, buscando información con gente que no conocemos. Y empiezan, entonces, en vez de enfocarse en la Biblia, en la Torá,
nos enfocamos en el árbol del conocimiento y la ciencia. Vamos a buscar 5 patas al gato. Vamos a buscar ya los secretos del universo. Vamos a buscar allá cuántas cosas aquí. Hay tanto que aprender de cómo obedecer a Dios, pero estamos desenfocados en cosas que honestamente lo que hacen nos dividen, nos separan, y es opinión, y es especulación. Y nos concentramos tanto discutiendo, defendiendo una especulación, en vez de establecer lo concreto. Ahora, eso no quiere decir que no le interese esos temas alternos, ¿no? Porque a todos nos interesan. Pero decidan qué tópico van a escudriñar primero, que los puede ayudar a facilitar a entender lo demás. Pregunta: ¿cuántos temas yo les di hoy dentro de uno? Pudimos tocar pureza ritual moral, el templo, el Edén, la vida eterna, la muerte, la vida, Hechos 21, todo se unió en un mismo tema. Pero si estamos dividiendo todo y escuchando muchas voces, ¿cuál fue la caída de Adán y Eva en el jardín? Inclinar el oído a una voz que no era la que Dios quería que escuchara. Y eso nos ocurre a nosotros cuando empezamos la Torá. Escuchamos, inclinamos la voz el oído a cuantas voces aparenta ser conocido la Biblia. Decidan como grupo a quién quieren escuchar por un tiempo para que le dé una base sólida bíblica. No de acuerdo a lo que usted quiere escuchar, sino de lo que la Biblia dice, y nos adaptamos a lo que la Biblia dice. El problema es que escuchamos a los maestros que se alinea con mi línea teológica de donde salí. Que me gusta su forma espiritual de hablar, aunque a veces termine diciendo loqueras, pero como se alinea como yo me crié, pues me siento cómodo con él. Mira, yo nunca le pido a nadie que me diga que soy su maestro, nunca. Yo lo que digo es que sea sabio a quien escoja como su maestro, porque estamos en un punto ahora bien débil, que no sabemos quién tiene, quién no tiene la verdad. Estamos investigando, buscando. Y eso no se le quita el derecho a usted a investigar, pero sea sabio a quién y cómo lo escucha. Si usted no es una persona que es maestro y usted no conoce quién le enseña a su maestro, cuestione. Porque esta información no sale de la nada. Hay que buscarla, investigarla, y tiene que aprender de alguien. Si te dice, no, que yo tuve una revelación, Dios me dijo que tiene que ser así, y no está dispuesto a dialogar, a escuchar y a intercambiar, búsquese otro maestro. Si su maestro no tiene una vida estable en su casa, no es buen padre, no es buen hijo, o no es buen esposo, búsquese otro maestro. ¿De qué sirve todo lo que sale de aquí si su vida está en caos en la casa? Tiene que haber unos perímetros de responsabilidad también. Si un maestro no quiere ser corregido, no está dispuesto a cambiar o manejar la información de una manera que es educativa y ayudando y se enoja por todo, búsquese otro maestro. Vamos a ser sabios. Entonces, cuando usted decida a quién quieren, yo personalmente siempre estoy a su disponibilidad para ayudar en lo que pueda. Si no conozco algo, se lo digo. Si no lo sé, se lo digo. Y no pretendo estar correcto todo el tiempo. Pero no traigan debates ni controversia de algo que no estudian. Ese es lo que está ocurriendo mucho ahora. Que la gente, usted lee algo, pero no lo han estudiado. Entonces debaten con otras personas. Y eso no ayuda a nadie. Podemos dialogar y hablar. Compartir. ¿Cuántos versículos les di hoy? Pues unos cuantos, sí. Entonces, nuestra función como creyentes ahora es tomar esos versículos, estudiarlos, validarlos. Si tiene otra pregunta, me la hace. Y si estoy equivocado con algo, pues lo arreglo y lo buscamos juntos. Por eso es que le doy los recursos. Mira, te voy a enseñar. Te enseñé el hebreo, te enseñé el griego, te enseñé aquí, porque yo quiero que tú sepas cómo yo estudio, para que cuando usted mencione algo que yo mencione, si la persona lo va a retar, o lo puede validar él mismo y después usted tiene credibilidad. Esa es la metodología que debemos enfocarnos. Cómo a enviar el mensaje que cuando una persona que no lo conoce bien va a buscarlo él mismo, dice, wow, el hermano está correcto. ¿Qué más me puede decir? Eso es lo que mi maestro me enseñó a mí. Cuando yo estudiaba con él me decía, mira, vamos a buscar este libro, vamos a estudiarlo juntos. Están en la página, el párrafo aquí, pum, y lo busca, vamos a validarlo. Y yo, wow, no, a mí me gusta eso, déjame compartir eso. A ver, a todo el mundo le gusta validar la información. Entonces llegará el momento
que usted presenta algo, es concreto, entonces la persona ya usted no tiene que defender su posición, porque la evidencia establece la verdad. Ya cuando no estamos discutiendo ni debatiendo, porque la evidencia es la evidencia en su contexto. Entonces ahora es la persona siendo retada con la verdad, no conmigo. Mi trabajo es presentarla de una forma educativa para que podamos aprender juntos. Porque todos queremos aprender. Aquí no hay una persona que no quiera aprender, si no, no estuviera aquí. Amén. Gracias por el honor, familia. Amén. Pues nada, Rico, muchísimas gracias por toda la exposición, por atender a las preguntas. Quizás alguna pregunta ha quedado todavía sin poder formularse, pero este es el tiempo que hemos podido tener. Y muchas gracias también por esta reflexión final, que creo que con mucha sabiduría, porque es verdad que dentro de este movimiento de raíces mesiánico, se llame como se llame, hay más denominaciones casi ya que dentro del sistema religioso. Sí, ahí eso me da mucha pena, ya, me da mucha pena. Yo espero que podamos trabajar juntos para cambiarlo, por lo menos que cuando ustedes entren, que el primer año, el segundo año sea educativo, se sienta que estén aprendiendo sin presión de tanto debate, tanto... yo le digo a la gente, hay personas que quieren estudiar conmigo, yo le digo, mira, yo no te voy a decir que estudies conmigo, pero dame una oportunidad por un año. Estudia conmigo un año, no tienes nada que perder. Y estúdialo, valídalo, verifícalo. Yo tengo gente que está estudiando conmigo ya 16 años. Porque todos los años yo quiero seguir aprendiendo. Entonces nos juntamos, intercambiamos, hablamos, dialogamos y hay áreas que no he estudiado. Vamos a estudiar eso juntos. Entonces empezamos a validar y ahora, gracias a Dios, he tenido sobre 25 maestros que hemos podido desarrollar. Ellos tienen su propia forma de hacerlo, su habilidad. Mira, Walter es espectacular. Yo nunca le he dicho a él, mira, tiene que hacerlo así, tiene que enseñar esto. No. Yo le dije, mira, está la información. Ahora que el Eterno le ha dado a él un don de cómo presentarlo diferente a mí. Pero nos mantenemos en la misma línea educativa. Y eso para mí es espectacular, que puedo sentarme con mi estudiante y aprendo de él. O sea, es como que la noción de que los maestros no pueden ser corregidos o no podemos aprender de los estudiantes, eso es una ridiculez. No entiendo por qué la gente piensa así. O sea, estamos aprendiendo. Lo único que he corrido unos añitos más que ustedes, pero igualito. Yo toda la información te extiendo a tu mano. Corre a lo rápido que puedas correr tú. Ya. Amén. Bueno, me tengo que retirar, que le tenemos los Pues nada, Rico, lo dicho, muchas gracias. Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno siga bendiciéndote. Consideren Teshuva TV y a tesorosdeltemplo.com. Por cierto, yo tengo un chat de Telegram. ¿Cuántos de ustedes están allí? Yo lo tengo. Ok, perfecto, Marco. Sí, si usted lo tiene, comparta el link con los que le gustaría entrar a ese chat. Yo hago anuncios, pongo estudios para los miércoles en la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Miami. Tengo un estudio semanal. Si no pueden estar, lo grabo y lo pongo en Teshuva TV bajo fundamentos. Pero me gustaría que consideren el estudio de Gálatas en fundamentos, el estudio de 1 Corintios en fundamentos y el estudio de Hechos en fundamentos. Consideren estudiar esos tres juntos. Como grupo, es capítulo por capítulo y me dejan saber lo que ocurre y sus preguntas y podemos regresar de nuevo, ¿ok? ¿Cuál es el canal de Telegram? Shalom. Fenomenal. Shalom, shalom. Gracias, Rico. Shalom, Rico. Bendiciones. Shalom, shalom. Muy bien. Y a todos los demás pues asistentes, reto lanzado por parte de Rico. Si recogemos el guante, pues ya sabéis. Un gusto teneros a todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, hermanos de Argentina, de Punta Alta, Catamarca, Claudio, Ruth, una alegría veros. Igual, Jonathan. Y nada, Daniel, gracias también desde Bilbao, Daniel en Barcelona, Pamela, ya no sé si Francisco creo que se conectó también desde Málaga, Marcos, así que nada, recibid un abrazo, podéis si queréis abrir micrófonos, despediros y espero que haya podido ser de bendición y hayáis podido aprovechar este tiempo con nosotros. Mucho gusto. Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. Shalom, bendiciones. Una bendición. Tremenda bendición. Shalom, hermano. Sí.
No, mucho mejor que Jonathan. Shalom se va a a parar. todos.